Hola comunidad, ¿cómo están? Oigan, últimamente hemos recibido cada vez más mensajes de ustedes diciéndonos que no se enteran de nuestros estrenos y actualizaciones a pesar de ser suscriptores en YouTube de nuestro canal Criminalmente. Hoy les traigo un pequeño tutorial súper rápido además para resolver este problema y muy sencillo. Hay que activar todas las notificaciones de nuestro canal porque a veces YouTube no les avisa de nuestros nuevos episodios por una cuestión meramente de configuración, pero con estos sencillos pasos estarán siempre en primera fila para cada estreno. Número 1. Nos vamos al canal de Criminalmente. Número 2. Encontraremos la campanita que está muy cerca del logo de Criminalmente o debajo de cada video. Número 3. Le vamos a dar clic en la campanita y en el menú que se despliega vamos a seleccionar la opción o palabra que dice todas. Listo. A partir de ahora te deben de llegar todas las notificaciones. De esta forma estarán conectados con cada historia que subamos. Comunidad, de verdad, muchas gracias por ser parte de Criminalmente y por tomarse este momento para activar las notificaciones. Con esta sencilla acción se aseguran de no perderse ningún post, avance, capítulo y estreno en vivo de Criminalmente, donde semana a semana exploraremos juntos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias, nos vemos pronto, chao. Hoy tenemos un tema muy especial, es un tema muy importante, es un tema muy delicado. Irán busca la hegemonía completa de Medio Oriente y volver a ser ese gran imperio persa que dominó todo Medio Oriente en algún momento, e Israel busca alzarse como una de las grandes potencias armamentísticas actuales. ¿Cuál es el detonante que hace que todo esto explote? Estados Unidos. Hoy que estamos grabando esto, ¿en qué situación se encuentra este conflicto? En una muy frágil, es un alto al fuego sumamente frágil, un alto al fuego que Israel no está dispuesto a respetar. Irán lo amenaza, o sea, tú continúas y yo activo mis células que están dormidas en Estados Unidos, células terroristas, Sí, para que hagan atentados dentro de tu nación. Y a ver, dime, ¿cómo las vas a detectar? ¿Por qué? Porque son personas como tú y yo que pueden estar grabando algo, que pueden estar trabajando. ¡Qué miedo! Sí, claro. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema que ha estado en los principales titulares de medios electrónicos e impresos. Es un tema muy importante, es un tema muy delicado y para ello hemos traído un especialista, una persona que durante muchos años de su vida se ha dedicado a la investigación de este conflicto tan grande que ha surgido el día de hoy en todos los noticieros entre Irán, Israel y ahora también Estados Unidos. Entonces, hoy para explicarnos, para sacarnos de todas las dudas, de todo eso que no entendemos, tenemos como invitado a Alejandro Cruz. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Alejandro, permíteme, es un escritor apasionado de estos temas, también de la poesía, gusto por el cine, gusto por el teatro y especialista en estos temas de Medio Oriente y este conflicto que está pues ahorita en boca de todos, en todos los noticieros y la verdad es que queremos que nos expliques porque hay muchas cosas que desconocemos y que no alcanzamos a medir todo este conflicto hasta dónde llega. Alejandro, por favor, y muchísimas gracias por estar acá. No, pues gracias a ti por haberme invitado al podcast. Pues bueno, sí, el tema es muy complejo. Es muy interesante también. Tenemos parte religiosa, ideológica, política y aparte Medio Oriente es un punto estratégico comercial y religioso, ¿no? Entonces por eso las grandes guerras en Medio Oriente se han originado precisamente entre dos potencias, que es Israel e Irán. Ok. ¿No?
Alex, Estamos. antes de empezar, por Ujú. favor, me gustaría que nos dieras tus redes sociales, plataformas, donde tú quieras que la gente te siga. Platícanos un poquito antes de empezar de tus proyectos, todo lo que tú haces, para que quien no te conoce, pues sepa un Ahí. poquito más de ti. Bueno, pues yo soy Alejandro Cruz, soy escritor de poesía, sí empecé en este tipo de medios, escritor de poesía, de literatura también, novelas oscuras, cuentos, y actualmente pues estoy de reportero en un canal de televisión, llevando toda esta parte de Medio Oriente, crisis climática, migraciones, el tema también político en diferentes partes del mundo. Y bueno, mis redes sociales es alex-14co en Instagram y en TikTok. La tragedia en narrativa, creo que es más o menos ahí. No utilizo tanto redes sociales, apenas estoy empezando. De hecho, vamos a hacer unos compañeros y yo un proyecto en torno a hablar de cuestiones de fútbol, todo Ok. lo que se viene en el mundial. Entonces, pues ahí estamos. Y también parte de la poesía, voy a empezar a lanzar poemas a través de redes sociales. Entonces, Ok. para que Perfecto. ahí estemos. Alex, vamos a entrar en materia porque es un tema Sí. creo que bastante amplio y como les decía en el intro que tenemos muchísimas dudas. Si no me equivoco, Ujú. bueno, esto ya tiene muchos años. Sí, claro. Sin embargo, el 13 de junio de 2025. este mes que Ujú. acaba de pasar, se empezaron a dar los primeros bombardeos entre Irán e Israel. Sí, Ajá, antes de que Estados Unidos entrara en medio del conflicto, ¿no? exactamente. Mi primer pregunta para ti, por favor, sería lo básico. ¿Por qué? ¿Por qué estos países Ujú. históricamente están en conflicto? Bueno, hablar de por qué el conflicto nació entre Israel, el Estado de Israel, porque no es ni siquiera una nación, es un Estado independiente, y la nación iraní, nos vamos a remontar a la época de los diluvios con Noé, ¿no? Entonces, en estas cuestiones bíblicas que ya tenía destinadas Dios para un pueblo, como lo es el iraní, que antes eran persas, y que ellos hicieron la liberación del pueblo judío, ¿no? Entonces nos remontamos a esas épocas del diluvio, en donde Noé pues tiene hijos, y uno de sus hijos crea una de las digamos civilizaciones antiguas o pequeñas urbes que apenas estaban Asentamientos, naciendo, ¿no? asentamientos exactamente, que es precisamente el origen de los persas, los medos, ¿no? Ujú. Entonces, en esta cuestión de cómo se dieron los hechos, ya Dios tenía destinado para los medos crear el gran imperio persa. Y entonces los persas iban a derrocar a los babilonios, que estaban, pues digamos, gobernando duramente a los judíos, a los israelitas, ¿no? Y no los dejaban nacer como ese pueblo divino tocado por Dios. Entonces ya los persas tenían aquí una simbología muy importante, que es la religiosa, ¿no? Y un deber religioso que era liberar al pueblo elegido por Dios. Una vez que pasa esto y que se liberan los judíos, los israelitas, bueno, los persas les empieza a ganar la ambición, empiezan a comer más terreno, empiezan a decir, bueno, ¿por qué no unificar un gran imperio y que el imperio sea el persa? Llega Alejandro Magno, ¿no? Todos recordarán a Alejandro Magno, el helenismo, y los derroca fácilmente. Pero Alejandro Magno tiene un gran pecado aquí. Aquí está esta cuestión religiosa también. Se empieza a enamorar de toda la cultura persa, porque aparte los persas eran muy vistosos, tenían mujeres muy, muy, muy hermosas, tenían sedas, o sea, una cuestión sumamente, digamos, de esta algarabía de mostrarse al mundo como una gran potencia, ¿no? Alejandro Magno se enamora de esta cultura, y eso en Grecia lo ven como una gran traición. Y eso le vale, bueno, pues que también los persas no siguieran como precisamente una gran potencia, ¿no? Ya estaban conquistados por los griegos, se tiró completamente el imperio persa, y vinieron ahora los árabes. Aquí entramos ya en el terreno del por qué los israelitas y los iraníes no se llevan bien. Los árabes empiezan a conquistar toda esta parte de Irán, ¿no? Y que aparte es un punto estratégico muy importante dentro del globo terráqueo, porque pasa el comercio
y también es un punto de control en guerra. Eso es importante. Entonces, los árabes conquistan esta parte y la minoría de los persas que aún subsistía en esta región, pues se someten a la religión árabe, ¿no? A los musulmanes, al Islam. Cabe resaltar que no todos los iraníes, los iraníes no son árabes. Eso hay que dejarlo en claro. Sí son de una religión del musulmán, pero no son árabes, son minorías, y por eso hay una gran disparidad o una gran diferencia entre otras naciones como Arabia Saudita, Egipto, etcétera, etcétera. Bueno, son conquistados por los árabes, y una vez que ya se asenta el imperio árabe como tal, los zar, ¿no? Hay una gran revolución internamente en Irán, que es la revolución iraní. Ahí es donde el régimen del ayatolá empieza a ganar muchísima fuerza, hacen una guerra civil y bueno, se quedan ahora con el poder el control total de Irán. Hasta ese entonces, con los zar, Israel ya tenía una gran comunicación con Irán. De hecho, había vuelos directos de Teherán a Tel Aviv y de Tel Aviv a Irán, ¿no? Ya había una comunicación plena y absoluta. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que el antiguo gobierno, que son los zar, sí tenían toda esta parte occidental, y aceptaban a los Estados Unidos como pues un aliado, ¿no? Estratégico, político y militar. Y con la llegada de Estados Unidos también viene la llegada de Israel, ¿no? Porque hay unos lazos muy, muy, muy fuertes, que vamos a hablar más adelante de este tipo de cuestiones. Pero al régimen iraní clásico, tradicional, que está muy arraigado a la parte del Corán, pero extremista, no le conviene. ¿Por qué? Porque de nuevo viene esta cuestión simbólica de querer ser el único imperio, ahorita es un gobierno, lo sé, pero digamos, la única forma de gobernar toda la región. Lo hizo Alejandro Magno con el helenismo, lo hizo Napoleón, lo hizo Hitler, tener esta ideología, ¿no?, de un solo gobierno bajo un solo hombre. Entonces, los del ayatolá, actualmente Ali Jamenei es el líder supremo de Irán, no quieren a Israel precisamente porque trae todas las cuestiones occidentales a Medio Oriente, y eso es una falta de respeto a la religión. Ahí viene el gran conflicto ideológico dentro de todo esto. O sea, es histórico, viene desde prácticamente épocas bíblicas. Sí, claro, es esa cuestión. Lo resumí lo más que pude, porque sí es estar hablando de Sirio, un montón de Ahora, cuestiones. ¿Cuál es el detonante que hace que recién empiecen estos conflictos? ¿Qué es lo que dicen, ya, entramos en guerra y empiezan ese intercambio es lo que se puso muy horrible, ¿no? O sea, muchísima gente fue afectada. Sí, claro. Todos lo vimos en las noticias. Desgraciadamente, sufriendo las consecuencias de algo que no les corresponde, familias separadas, todo esto. ¿Cuál es el detonante que hace que todo esto explote? Estados Unidos. Estados Unidos es el gran detonante y es la novia de todas las guerras. Es así de simple, ¿no? Tienes a una nación como la norteamericana que quiere tener siempre el foco de atención en todos los titulares. Absolutamente en todos los titulares. Y luego, si a eso le agregas que Irán ya estaba enriqueciendo el uranio a una cantidad que podía desarrollar bombas, bueno, Estados Unidos obviamente no le conviene que Irán tenga ese tipo de armamento. ¿Por qué? Porque eso significa una nueva amenaza de un régimen en Irán que se suponía está cayendo económicamente, hay una crisis humanitaria, hay una gran revuelta interna por derrocar a los del ayatolá, y eso no le conviene a los Estados Unidos. Estados Unidos quiere controlar todo el globo terráqueo, sino tan solo porque lo estamos viendo ahora con Groenlandia, ¿no? Cómo quieren hacerse en posesión de este territorio y establecer bases militares, ¿no? Es un punto estratégico muy importante, y también un punto en la cuestión de Rusia y Ucrania. Y ahora lo estamos viendo en Medio Oriente.
Y con la gran influencia de Estados Unidos, como te había dicho antes, con Israel, que históricamente tienen lazos de hermandad y de confraternidad muy, muy, muy fuertes, pues vieron precisamente en Irán y el uranio una gran amenaza. Por esa razón... Básicamente este conflicto empieza por este elemento que es el uranio. Sí, este conflicto, digamos, las hostilidades actuales, sí. Históricas, no. Sí, pues viene desde mucho antes. Viene de mucho atrás, sí, pero es básicamente por el uranio. Ahora, es muy curioso, ¿no? Porque yo lo decía hace un momento, es la guerra de las narrativas. Y una narrativa de mentiras. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que Irán empieza a enriquecer el uranio, lo tiene al 60% actualmente. Ajá. Para que tú desarrolles una bomba nuclear, se necesita al 90%. Ahí ya estás hablando de que una potencia, en este caso Irán, puede desarrollar bombas nucleares. Ahora, se estima o se dice que Irán tiene cerca de la posibilidad de desarrollar entre 40 y 70 bombas nucleares, que es prácticamente nada o todo, aquí viene, ¿no? A comparación de naciones como Estados Unidos o Israel, que tienen cientos. Okay. ¿No? Es una cuestión. Sí, la diferencia es mucha. Es muchísima. Pero, porque es una guerra de narrativas, de mentiras, porque precisamente Irán dice, ok, ya me avisó China. Y entonces, ¿en qué momento intervino China? ¿En qué momento se enteró también que Estados Unidos iba a mandar un ataque, ¿no? Si el conflicto era únicamente entre Israel e Irán. Entonces aquí entran distintos actores al quite, en donde pues se ve que ya todos sabían lo que iba a suceder. Sí, lo único que están vendiendo es una guerra que va a reestructurar toda la geopolítica dentro del mundo. Es eso. A ver, dicho en otras palabras, sería... Dicho en otras palabras, esta guerra le convenía tanto a Irán como a Estados Unidos para mover todas las piezas dentro del mundo y entonces dejar a potencias como China y Rusia a un costado. Estados Unidos no quiere precisamente que China y Rusia sean grandes potencias. ¿Por qué? Porque el comercio global lo maneja Estados Unidos, al son que le guste, ¿no? Y ahora con Donald Trump a la cabeza, bueno, lo conocemos, ¿no? Es un tipo mediático que le encanta pues el juego, que le encanta la mentira, que le encanta la teatralidad, ¿no? Entonces, es precisamente eso. Ahora, vimos en las noticias todos que empieza el conflicto. Irán, Israel, sí. Empieza este intercambio de hostilidades, sí. Y unos días después nos enteramos que Estados Unidos se empieza a pronunciar acerca de este conflicto y tira ciertas amenazas, sí. Y dice que si no paran va a destruir ciertos puntos estratégicos que están dentro de Irán, sí. Y lo hace, o sea, claro. Ataca tres puntos estratégicos que ellos dicen eran bases, si no me equivoco. Ahora, posterior a esto, Estados Unidos sale y prácticamente se cuelga la medallita y dice, gracias a mí las hostilidades pararon, sí. Y tanto Israel como Irán han hecho las paces, prácticamente se dieron la mano y bueno, fue gracias a la intervención oportuna y les deseo de hecho así lo ponen, les deseo lo mejor a ambos y que todo siga en orden. No días, horas más tarde, volvemos a ver todos en las noticias que ya se están dando otra vez. Sí. Entonces, a ver, lo que no entendemos, y es muy preocupante porque el mundo entero se alarmó cuando esto se dio a conocer. Sí, claro. Y esta es la parte que me gustaría preguntarte y nos expliques. ¿Esto es una guerra oficial declarada o es una serie de eventos o ataques aislados entre estos dos países? Es una guerra declarada desde hace años. No se habían dado tan fuerte precisamente porque Irán no tenía la capacidad armamentística para hacerle frente a Israel, que estaba apoyado o que está apoyado por Estados Unidos. Es precisamente eso. Ahora hay que fijarnos en cómo está parado el mundo, ¿no? Porque Irán aprovecha muy bien la brecha que abre la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza,
el tema del Mar Rojo con los de Yemen, ¿no? El comercio que también está mermándose ahí, que Estados Unidos sufre una crisis financiera muy fuerte, aunque no lo quieran aceptar y aunque el gobierno de Donald Trump diga, no, estamos bien, no es cierto. Desde la administración de Biden ya había una gran crisis debido a que estás financiando una guerra en Ucrania que no tiene sentido, ¿no? Entonces Irán aprovecha precisamente eso, y era algo que Irán ya le tenía guardado a Israel. ¿Por qué? Cuando empieza la guerra el 23 de octubre, el 7 de octubre del 2023, perdón, en la franja de Gaza, que los de Hamas intervienen, o más bien burlan la seguridad y rompen los muros, ¿no? Es algo muy tonto, pero bueno, sucedió. Y hacen una masacre en Israel, matan a personas, y bueno, todo este tipo de cuestiones de hostilidades. Todos estos grupos están financiados por Irán. Pero desde ahí Israel, bueno, dijo, ok, ya es una guerra total, ¿no? Si yo me metía poco a poco en estos terrenos palestinos, ¿no? Y me iba comiendo territorio de poco a poco, ahora sí ya es una guerra frontal contra los árabes, otra vez, ¿no? Yo invado y ahí es cuando Irán entra, a ver, Israel, cálmate. ¿Por qué? Porque yo defiendo a estos territorios, porque a mí no soy árabe, pero sí busco un punto en común para que pues haya una reformación dentro de Medio Oriente. Es decir, Irán no lo habíamos dicho, no son son musulmanes, pero no son árabes. Y tienen broncas precisamente con los árabes. Pero ¿cuál es el punto común? El odio de Occidente y el odio de Israel. Ese es el punto en común. Entonces ahí entra Irán, le da todo tipo de a los de Hamas, ¿no? Y empieza a financiar, e incluso altos funcionarios de Hamas viajan a Teherán, y ahí es donde Israel empieza. Hubo una en abril del año pasado, 2024, en donde en la capital iraní, Teherán, asesinaron al líder de las fuerzas de Hamas. Desde ese ataque, Irán respondió con una andada de 300 más o menos y drones, pero no hizo absolutamente nada. O sea, fueron cuetones, se les puede decir, que no causaron absolutamente nada en Israel debido al sistema tan avanzado que ellos tienen de defensa, que es la cúpula de hierro. La tan famosa. La tan famosa cúpula de hierro, ¿no? Entonces, Israel se alza y dice, ¿sabes? El país más grande de Medio Oriente, de 90 millones de personas, no le pudo hacer nada a uno de 7 millones, ¿no? Y aparte la extensión territorial de Irán es de más de 1500 metros cuadrados, ¿no? Entonces, no pudo hacer absolutamente nada. Se alza, ¿no? Israel, y lanza otra todavía. Entonces, ¿Sin Irán, éxito? ¿Sin éxito o con éxito? No, con éxito. ¿En qué punto la cúpula de hierro iba a fallar? Porque precisamente ya las últimas decenas ya estaban costándole trabajo a Israel, intentarlos en el aire, y tuvo que entrar Estados Unidos a la defensa. O sea, fue como soltar golpes, a ver dónde está tu punto débil. Sí, claro. A ver, para las personas que no estamos tan documentados o no somos tan doctos en estos temas, ¿nos podrías explicar qué es esta cúpula de hierro? Ok. La cúpula de hierro es un sistema de defensa antiaéreo que Israel desarrolló en conjunto con Estados Unidos para la defensa precisamente del Estado de Israel. ¿Cómo funciona esta cúpula de hierro? Bueno, hay diferentes puntos en todo el territorio con lanzadores y radares de última generación que pueden identificar cuándo vienen y a qué distancia vienen los e interceptarlos. Ese es el tan sofisticado sistema de la cúpula de hierro. No es otra cosa más que lanzadores de misiles con misiles de alta tecnología también. O sea, no entra nada. No entra nada. El cielo. Exactamente. Okay. Es eso. Por eso el 7 de octubre de Hamas pues fue un hecho histórico, porque nadie había vulnerado la defensa de Israel. Pero aquí cabe destacar algo. O sea, ¿cómo es posible que un Estado con un sofisticado sistema de defensa se haya dormido y haya dejado entrar a terroristas y que hayan hecho esta?
Es ilógico. Y luego es aún más ilógico cuando en los medios empieza a salir esta información de que todas las tropas estaban replegadas en otros lados que no era el sur de Israel. Entonces, no es algo... Perdón por tantas preguntas, Sí, pero sí, no. no estamos todos enterados exactamente qué pasó en ese... 7 de octubre. Ajá, exactamente. Ok. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que vulneraron Este sistema. sistema? Porque por lo que estoy entendiendo no entraron por el cielo, No. entraron por tierra. Por tierra. ¿Nos platicas qué fue lo que pasó ese día? Ese día, el 7 de octubre del 2023, había un festival de música electrónica al sur de Israel. Uh-huh. Las FDI, que son las Fuerzas de Defensa de Israel, o los soldados, o los policías, el equivalente más o menos acá, o la Guardia Nacional acá, Okay. Estaban replegadas hacia el norte. Ahorita te voy a explicar por qué. Ahí se durmieron, ¿no? Entonces, los terroristas de Hamas abren uno de los muros, o un fragmento de los muros de la separación que está entre la Franja de Gaza, que es de Palestina, y el sur de Israel. Lo abren, entran muy fácilmente y empiezan a hacer destrozos en el festival. Gente, quitándoles la vida, ¿no? Filmando, porque, o sea, son terroristas y eso no hay que dejarlo de lado. Son gente que busca esta agresión hacia los demás a través de una ideología, ¿no? Entonces, el primer punto fue el festival, ahí, y luego se fueron a diferentes zonas y pequeños poblados del sur de Israel. A niños, también les quitaron mujeres, hombres, ancianos. O sea, ¿era un comando? Era un comando, sí. ¿Sabemos cuántas personas eran? No, a ciencia cierta no, pero sí eran más de 100 personas. Okay. En ese punto. Pero esto ya lo habían orquestado desde antes. ¿Por qué? Porque en la Franja de Gaza hay un sofisticado sistema de túneles en donde pueden entrar y salir armamento, y también se mueven esa milicia de Hamas. Entonces ya habían orquestado este operativo, pero muy en conjuntamente con el gobierno de Israel. Aunque ellos lo nieguen, tuvo que haber una gran complicidad, porque no es posible que puedan romper uno de los muros sin ser detectados. Claro. No es posible. Y ya después sale a decir un comunicado de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel, que sí, que efectivamente, ¿saben qué? Fue nuestra culpa. Estábamos dormidos. Sí, híjole. O sea, sí, estaban dormidos, pero ¿quién dio la información? Bueno, Uh-huh. dentro del gobierno de Israel, ahí pasaron. Y esto le sirvió a Israel, de nuevo, aquí viene la guerra de narrativas. Porque fue una medida, digamos, calculada. Sí, voy a sacar a 1,200 personas, que son las que mataron, o un poquito más de 1,200, y voy a sacar a más de 200 secuestrados, pero ¿sabes qué? Yo voy a ganar el territorio de la Franja de Gaza. ¡Qué horror! Eso es, ¿no? Entonces, en esta cuestión. La guerra es así, y siempre va a haber la parte civil que va a estar dañada y la parte política que va a ser beneficiada. Es que es eso, justamente la parte civil es lo que más duele, Sí. porque es lo que vemos nosotros, gente que no tiene nada que ver, nada que ganar, todo que perder, Sí, claro. y pierden. Yo estuve viendo Uh-huh. las noticias Uh-huh. y de verdad te conmueve al grado de que casi uno llora porque ves Sí. niñitos que ya los separaron de su familia, que no los encuentran, edificios destrozados, escenas donde todavía la gente capta con los celulares cómo van cayendo. Es horrible. Y todo Sí. pues es horrible, ¿no? Son imágenes muy fuertes. Ahora, Uh-huh. en una guerra, por supuesto, no hay ¿Buenos y malos? buenos y malos, pero aquí yo mi duda, y creo que la duda que tienen muchas personas es, está Israel, Uh-huh. está Irán. no metamos a Estados Unidos en esta pregunta, Uh-huh. pero para entenderlo, hay alguien hay alguna nación que está haciendo la vida, que tiene toda la razón, y hay quien está tratando de sacar ventaja de estos conflictos, o no, o ambos están solo viendo por sus propios intereses políticos, ideológicos. No hay una nación que tenga la razón,
y tampoco que vea el lado humano. ¿Por qué? Porque dentro de la parte religiosa de Irán es un honor también por tu Dios, ¿no? Es un gran honor. Tenemos esta cuestión árabe de los hombres, ¿no? Uh-huh. Y es el máximo de los tributos, dar la vida por tu nación, por tu Dios, por tu gente. Es en esa parte. De nuevo, no dices, no hay buenos ni malos, tampoco es que sea correcto o incorrecto, esa es su cultura, esa es su ideología, ese es su estilo de vida. Acá lo vemos mal, pues porque bueno, estamos muy adoctrinados a lo que es la religión católica, ¿no? Uh-huh. Y el cristianismo. Allá no. Y políticamente, claro que hay un gran beneficio por parte de los dos. Irán busca la hegemonía completa de Medio Oriente y volver a ser ese gran imperio persa que dominó todo Medio Oriente en algún momento. E Israel busca alzarse como una de las grandes potencias armamentísticas actuales, ¿no? Respaldada por los Estados Unidos, claro. Eso es lo que busca Israel. Y aparte también adoctrinar a otros países árabes y tenerlos de aliados. ¿Por qué? Porque Medio Oriente es un gran punto estratégico geopolítico en lo comercial. Las rutas de seda, petróleo, gas pasan por ahí, uh-huh, por Medio Oriente. Y esas rutas, o la gran mayoría de las rutas, las controla Irán. Ok. Entonces ahí viene también Estados Unidos la intervención. Ahora, vamos a regresar a los últimos hechos de estos días. Uh-huh. Como te decía, está este conflicto, sí, y ahora se mete Estados Unidos. Sí. Me acabas de decir prácticamente qué gana Irán y qué busca Irán, qué busca Israel, uh-huh, ser una potencia armamentística y bueno, volver a formar aquel imperio, ¿no? Sí, sí, claro. Que gana Estados Unidos. Que están en todos lados, amigo. Sí. O sea, desgraciadamente hay en el mundo. Conflicto que ves, Estados Unidos. Ahí están metidos. Yo te pregunto, ¿qué es lo que gana Estados Unidos con Ucrania? O bueno, ¿cuál es el punto importante de Ucrania hacia el mundo? Su posición geográfica. Aparte, Ucrania como cultura no le deja nada al mundo. Realmente, y no es por hacerlos menos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que Ucrania es un gran país de granos, bueno, exportador de granos, pero sobre todo en cultura, en cuestión comercial, no tiene nada, uh-huh, que ofrecerle al mundo. Estados Unidos está ahí porque hay tierras raras y son ese elemento que necesitas para desarrollar tecnología aún más avanzada. Eso es en Ucrania. Ahora, ¿cómo que tierras raras? Sí, las tierras raras son precisamente componentes que actualmente se están utilizando para desarrollar chips, en la industria armamentística, mejoras en el sistema de radares, de aviones, todo esto. Son elementos, okay, las tierras raras. Por eso Estados Unidos está tan metido en el tema de Rusia y Ucrania. Eso ahí. Ahora en Medio Oriente, ¿qué es lo que ganas? Cuando llegó Donald Trump en este año a la presidencia, su segundo mandato, se enfocó muchísimo en el tema de la Franja de Gaza, ¿no? ¿Por qué? Porque es un territorio que no ha explotado sus riquezas en gas y en petróleo. Okay. Ahí está. Ese es económico, ¿no? Eso es el tema económico. E incluso cuando fue la expropiación petrolera, aquí en México, por Lázaro Cárdenas, ¿no? Estados Unidos no le interesó. Dijo, pues es tu petróleo, ¿no? Tu problema. ¿Por qué? Porque ya tenía el petróleo árabe. Es claro, más barato y es más fácil. Entonces, ahora tú tienes la posibilidad como gobierno, o Donald Trump tiene la posibilidad de hacerse de un control de un territorio palestino que es riquísimo y que no ha sido explotado en cuestiones petroleras y de gas. Y al grado que Trump dijo, bueno, yo voy a convertir a la Franja de Gaza en la nueva Riviera de Medio Oriente. Y los palestinos, los más de 2.5 millones de palestinos que habitan ahí, pues órale, lléguenle a Egipto, a Jordania, a Líbano, a otros estados. Eso es lo que gana Estados Unidos en el territorio de la Franja de Gaza. Ahora si nos movemos a Irán, ¿qué es lo que gana? Bueno, derrocar a un régimen que es extremista y que además está
llevando la idealización de ir en contra del occidental y específicamente en contra de Estados Unidos, porque el régimen iraní lo primero que dijo al ascender al poder fue que Estados Unidos es la llegada de Satán e Israel pues es su hijo, ¿no? Ok. Entonces por eso quieren tirar este régimen iraní y tener una nueva forma de gobierno o una reestructuración política para estar bien metidos, ¿no? Para controlar el sistema de gobierno, para controlar las decisiones, para controlar también el comercio dentro de Medio Oriente. Tan solo el 25% del petróleo pasa o tiene su paso por un estrecho llamado el Estrecho de Hormuz, que está regulado por Irán, ¿no? Y también el 30% del gas pasa por esa zona. Okay. Si Estados Unidos controla Medio Oriente, controla el gran comercio, parte de la economía. Exactamente, mundial. Sí, claro. Esa es la gran estrategia de los Estados Unidos. Ahora, me voy a venir para acá. Es que de verdad son muchas preguntas. Cada que me platicas algo, me empiezan a surgir en la cabeza varias preguntas. Acabas de hablar del petróleo, pusiste como una referencia básica a México en la expropiación petrolera durante el periodo del mandato de Lázaro Cárdenas. Sí. Solo lo pongo como un ejemplo. Muchos de nosotros nos hacemos lejos de este conflicto geográficamente, ¿no? Sí. Decimos, no, México ya está ahí por ahí mapitas que dicen, no nos toca prácticamente nada del conflicto, etcétera, ¿no? La pregunta seria es esto. ¿Cómo nos vemos nosotros, México, afectados? Seguro nos va a afectar. O sea, quien diga que no, quizás esté en un error. A lo mejor no directamente como desgraciadamente está siendo afectado Irán, pero seguramente, y tú me lo vas a explicar ahora, nos va a afectar económicamente, nos va a afectar políticamente, quizás estas relaciones que tenemos con Estados Unidos. Frágiles, exactamente. Frágiles. ¿Cómo nos va a afectar a este nivel así bajito que estamos nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí, a todos los demás que nos están viendo, ¿cómo nos va a afectar? ¿Me va a afectar cuando vaya a la gasolinera? No sé, ¿qué pasa? Sí, pues efectivamente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho corajes con que, ya subieron el precio de la gasolina otra vez? Las promesas del gobierno era pues bajar la gasolina y de repente, 2 pesos más, 1 peso más. Todo corresponde a una inflación global. Claro, ¿no? claro. Y yo comentaba el Estrecho de Hormuz porque es muy importante en este tema. Se llegó a mencionar que si Estados Unidos seguía atacando a Irán, se iba a cerrar este estrecho. Eso quiere decir, 16 millones de barriles pasan diariamente por este estrecho. Iban a detenerse, iban a detener su tránsito, ¿no? Y por lo tanto el precio del petróleo iba a subir. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tú como país o como gobierno necesitas también regular los precios, es decir, una alza dentro de la gasolina. Pero no nada más es la gasolina, hay más productos derivados del petróleo. La ropa que utilizamos, los cosméticos, los utensilios, el mismo cuaderno, etcétera, 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 etcétera. Son derivados del petróleo, ¿no? Obviamente también iba a haber una alza dentro de los precios de uso comercial. Es ahí donde nos está donde pudiera afectar a México en esta inflación económica respecto a lo que ganamos en sueldos mínimos, porque la verdad es que el país está en una gran crisis, ¿no? Tenemos un sueldo mínimo de un poco más de 200 pesos y bueno, pues no alcanza. Sí. ¿No? Ahora con una inflación de este tipo, imagínate. Pero tenemos que entender también que es una inflación global. Sí, claro. O sea, estamos hablando de que un conflicto en Medio Oriente y estas reacciones que han tenido distintas potencias en el mundo, que esa era mi pregunta, aunque salga compleja, nos afecta directamente a nosotros, a nuestro bolsillo. Exactamente. Eso es lo que nos afectaría en las inflaciones y también, en los precios directos que estamos pagando diariamente. Okay. Eso es lo que nos afectaría. Ahora, en el escenario catastrófico que pudo haber pasado, no estamos tan lejos de una tercera guerra mundial, nada más déjame decírtelo. No se está tan lejos. ¿Por qué? Entran las aeronaves de Estados Unidos, los B-2 Spirit, que cuestan nada más y nada menos de que $2.5
1.1 millones de dólares, o sea, carísimos. Entran a Irán, lánzanse las GBU-57, que aparte tienen la capacidad de penetrar 60 metros antes de... ¡Wow! 6 para 3 plantas. Hasta ahí estamos, ¿no? Ajá. Entonces entran, dejan su carga, inmediatamente salen de Irán y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manda un mensaje a través de sus redes sociales. Felicito a mis a las personas que llevaron a cabo este ataque. Ya están fuera del espacio iraní. Felicidades, somos el ejército más poderoso del mundo y no pudo haber sido capaz nadie de hacer esta operación más que nosotros. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Estas 3 bases que atacaron, si no me equivoco, es Fordo, Sí. Natanz, Sí. y Esfahán. Exactamente. ¿Cierto? Fordow se encuentra a 90 kilómetros al suroeste de Teherán. Está entre las montañas. Y bueno, también lo sofisticado de esta operación es que Israel no es que no tenga los aviones avanzados para hacer estas operaciones, sino que cuando tú estás en un terreno montañoso, de desniveles, rocoso, etcétera, los radares de estas aeronaves convencionales, los F-18, F-16, los cazas, incluso de quinta generación y demás, se confunden. No tienen un sistema tan avanzado para fijar el blanco que quieren. Los confunde muchísimo el terreno. Los B-Spirit, eso sí, por eso entran y por eso dice Donald Trump, somos el único ejército que pudo entrar, dejar e irse sin ser detectado. Que aparte es una burla eso de no ser detectados, porque no es posible que ningún sistema aéreo de diferentes países pudieran detectar esta intervención, ¿no? Es una completa burla y algo ridículo, pero bueno. Entonces, sí, efectivamente llegan, se van, manda el mensaje Donald Trump, y ahí ya creyó Trump que iba a Irán a negociar bajo sus términos sobre el programa nuclear de Irán, ¿no? O sea, con esta medida pensó Donald Trump que ya Irán iba a decir, ay, güey, no, pues sí, es el ejército más poderoso del mundo. Híjole, ¿sabes qué? Yo dejo de enriquecer mi uranio, ahí te lo entrego y bueno, ya regúlame. Pero no, señor. La realidad es que Irán ya tenía previsto esto. Ok. Y es ahí donde yo te decía que entraba China. China le informó a Irán, oye, ¿sabes qué? Van a estas 3 plantas. Irán dijo, sí, ya lo sé. Lo vengo anunciando yo mismo. Y aquí viene parte del terrorismo, ¿no? ¿Por qué es tan importante el terrorismo? Porque es una de información o de desinformación. Irán es experto en crear escenarios. Irán es experto en llevar a sus condiciones una narrativa. Ya sabía Irán que iba a las 3 plantas y las anunció al mundo. ¿Sabes qué? Yo tengo aquí el uranio. Ya lo movilicé a tal. Venga. Y la está ahí. Lo movilizaron antes. Sacaron todo el uranio y las centrífugas, que son máquinas en donde se empieza a enriquecer el uranio, y lo sacaron. Y actualmente no se sabe en dónde demonios está el uranio. Muchos dicen que por eso la visita del ministro de Exteriores a Rusia. Muchos dicen que está en Rusia. ¿Y cómo está Rusia? Ya es otro tema muy fuerte. Muy diferente. Exactamente. Entonces Irán ya sabía esta parte, mueve el uranio, atacan las plantas, sale el comunicado de Trump. Irán no se pronuncia en lo absoluto en las primeras horas y todo el mundo piensa, bueno, pues ya se rindieron, ¿no? El silencio otorga. Pues no, sorpresa, sale el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, a decir y burlarse, no, pues órale con tus aviones, están bien padres y se ven bien bonitos en la foto, pero ¿qué crees? No me hicieron nada. Aquí te voy a hacer una pregunta. En toda esta información que se maneja en internet, todo lo que vemos, hoy nuestro medio de información básicamente es el celular. Es tomar el celular, entrar a cualquier plataforma de nuestra preferencia y empezar a ver noticias. Sí. Por ahí vi yo algo. Son dos cosas que te quiero preguntar. Sí. La primera de ellas con respecto a estas 3 bases
Se dice, y quiero que tú nos expliques si es fake news o no lo es, que existen bases nucleares debajo de escuelas, debajo de hospitales y debajo de lugares donde Estados Unidos no se lo puede llegar a imaginar. Esto me lleva a pensar que, por lo que me acabas de decir, que es real, no sé, pero ¿es real esto o no lo es? Parcialmente real. ¿Por qué? Porque no estamos en Irán para determinar si sí o si no. Pero ¿por qué digo parcialmente real? Porque si bien crear una bomba nuclear es un tema muy, muy, muy complejo, de laboratorios que no puedes imaginar y que no tiene todo el mundo. Porque aparte la construcción de la bomba nuclear es a través de la fisión atómica. Es decir, el choque de átomos y una reacción en cadena, ¿no? Controlar precisamente un experimento así que salga mal es catastrófico. Claro. Tienes que alejarlo lo más posible de la población civil. Sí. Por eso estaban estas 3 plantas donde se experimentaba, que además cabe resaltar que estaban siendo vigiladas por la ONU. ¿Por qué? Porque Irán está dentro del Tratado de Proliferación Nuclear, que le impide desarrollar el uranio al 90% y crear. Es uno de los puntos importantes. Lo que sí es cierto es que todas estas, la gran mayoría de las naciones árabes sí tienen búnkers, sí tienen túneles. Yo te lo decía en Gaza, ¿no? Hay una red muy compleja de túneles y de sistemas subterráneos dentro de la franja de Gaza utilizados por Hamas. Irán también los tiene, claro, abajo de escuelas, abajo de hospitales, sí, y no se lo imagina Israel, pues digo, Estados Unidos ni Israel. ¿Por qué? Pues porque no pueden entrar al territorio de Irán, ¿no? Y aparte, ¿por qué? Porque es un territorio inmenso, muy, muy, muy grande. Entonces, por más que ellos digan que eran 3 plantas, pues tienen una abajo. Claro, en un lugar donde menos te imaginas. Pero el tema es las plantas que están en una escuela y hasta los tratados de Ginebra. Es lo más obvio. Por eso no puedes. Que cabe resaltar, y aquí está otra jugada de Irán. Cuando Estados Unidos sacó estas plantas, le dio la parte a Irán para decir, pues mira, ya me y en los tratados de proliferación nuclear y también en los de Ginebra establece que tú no puedes plantar o centrales, porque eso crea un pico de radiación muy, muy, muy alta y afecta a toda la población. Entonces yo, como zona afectada, me voy a salir del tratado. Y entonces ya no estás bajo la regulación de la ONU y puedes desarrollar tu programa al 90%. Exactamente. Como lo ha hecho Israel, porque Israel ha desarrollado sus bombas nucleares clandestinamente. Y aquí va la gran desinformación, no se sabe ciencia cierta, pero esta es lo que se dice, entre 90 y 500. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Pero ahí lo tenemos. Claro que hay redes de túneles, claro que hay búnkers, claro que hay un gran sistema de red debajo de hospitales, de escuelas, de ciudades. Claro que las hay. Sí, eso es cierto. Que sea una... no lo sabemos tanto. Pero claro que... Pero sí hay bases. Tan solo también, y otra de las cuestiones por las cuales Israel dijo, ay caray, mejor ya le paro aquí mi confrontación directa con Irán porque me va a ir mal. Hay ciudades en Irán, subterráneas, ciudades de... Inteligencia de los Estados Unidos había estimado que Irán tiene cerca de 3,000 que no han identificado capacidad, velocidad, tiempo de formas de explotación, porque hay distintos tipos de... pero son como 3,000. Eso es lo que dijo Estados Unidos. No sabemos. Puede haber más. Sí. ¿No? Y tan solo Irán, dices tú, Donald Trump sale con su comunicado, ¿no? Pues yo me voy a colgar la medalla. Gracias a todos por mirar este show. Pues ya las partes están haciendo las paces, ya están conciliando y de repente paz. A la hora. O sea, hay hostilidades, ¿no? Irán demostró que el sistema, por eso yo lo decía, los 300
lanzaron el año pasado nada más fue una prueba de a ver qué tanto resiste. Irán, después de a las plantas, lanzaron a bases militares de los Estados Unidos solo para distraer del verdadero foco de atención que iba a ser la respuesta iraní. Lanzaron Fatah 1, que son hipersónicos. Eso los lanza Irán hacia Estados Unidos. A Israel. A Israel. Es hipersónico, es decir, 14 veces la velocidad del sonido. No pudo ser parado ni por aeronaves de Israel y de Estados Unidos, ni por el sofisticado sistema de la cúpula de hierro, y mucho menos Israel tiene otro sistema que es la onda de David, que es casi lo mismo, pero es de diferente empleamiento. No pudo ser parado. Golpeó directamente a Israel. No se lo imaginaron, no se imaginaron que Irán tenía esa capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque ya habían mermado los lanzadores en Irán. Pero nunca se imaginaron que fueran a lanzar esto. Y luego lanzan otro tipo de... que alcanza una altura idónea, baja a una velocidad también hipersónica y explota en diferentes fragmentos. O sea, lanza diferentes ojivas. Y no lo paró Israel ni Estados Unidos. ¿Esto qué demuestra? Un gran miedo de Israel a Irán. Porque si bien habías mermado la capacidad militar, te demostraron que no. Que Irán tiene muchísimo más todavía. Y no lo saben. O sea, lo poco que reporta la inteligencia de Estados Unidos es esto que tú dijiste. Sí, es eso nada más. Estiman que hay... saben un poco de las bases de las ciudades internas bajo la tierra, sí. Pero no, después de lo que acabas de decir, o sea, esa capacidad que tienen de respuesta, no creo que hayan soltado todo. Y eso está horrible. No, claro que no. No lo soltaron. Y por eso Irán es el gran beneficiado en este conflicto. ¿Por qué? Porque ya, de nuevo, puedes salir del tratado de proliferación, desarrollar tus bombas nucleares sin la supervisión de la ONU y sin la supervisión del Instituto Atómico, y aparte sacas de la jugada a Israel metiéndole este gran susto. Porque Israel no tiene la capacidad de respuesta. Así como lo dices, hasta se escucha estratégico. Aquí están mis bases, te estoy anunciando dónde está mi uranio. Claro. Pero en cuanto a las... el Tratado de Ginebra dice que si tú me... y como consecuencia contaminas a mi gente, entonces me puedo salir de ese tratado y estoy con todo el derecho de entonces hacer mi 90% de... destino, claro. Pero eso hoy es súper estrategia. Sí. Planeado. No se ve como un acto aislado. No. Y por esta razón, Irán es uno de los grandes en desinformación y en terrorismo en Medio Oriente. Porque saben cómo planificar este tipo de operativos. Porque saben perfectamente leer a sus oponentes y a las piezas del tablero. Si no tan solo... ¿Por qué le convenía que Estados Unidos entrara? Precisamente porque eran los únicos que tenían esa capacidad militar para atacar plantas nucleares. Ahora también lo que preocupa, y retomando tu pregunta de cómo nos afectaría a gran escala, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores de Irán fue a visitar a Vladimir Putin en Rusia, Moscú. Entonces Putin sí dijo, a ver, no le voy a entrar, porque precisamente es un tema muy delicado que puede desatar una tercera guerra mundial, claro. Pero le calma las aguas a Irán. Oye, ¿sabes qué? Vamos a negociar por esta parte, ya Estados Unidos te atacó, bueno, tú ya te saliste no te puedes salir del tratado, yo te voy a apoyar en enriquecer tu uranio, ¿no? Te voy a dar más tecnología y demás, pero bájale, no nos conviene a nadie un conflicto a gran escala, a nivel mundial. Sale beneficiado esa parte, pero inmediatamente de que sale ministro de Exteriores de Irán, hay un comunicado en donde se dice extraoficialmente que Pakistán estaba listo para darle ojos a Irán en dado caso de que Israel atacara con una también. No, bueno. Ahí sí ya se desataría un conflicto más grande que entrarían potencias como la China, Rusia, Corea del Sur, que aparte Corea del Sur, nada más te cuento, probó el año pasado intercontinental capaz de ser cargado con... Nada más te cuento ahí,
Entonces sí es el terror completamente en el mundo, en este mundo tripolar, ¿no? Antes teníamos el mundo bipolar, no, ahora es tripolar, China, Estados Unidos y Rusia. Entonces, ¿cómo nos afectaría? Pues claro, la radiación, aunque caiga una en Estados Unidos, nos afecta a nosotros. Claro, es una reacción en cadena, por eso es lo de la fisión es una gran reacción en cadena que va pam, 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 y no sabes el pico de radiación que puede llegar, y nos puede llegar a nosotros, por supuesto. Eso da mucho miedo, ¿eh? En tema de salud, sí. Alex, ahí, a ver, en este tema de las fake news, de que si es real, de que si no es real, hay una noticia que yo vi por ahí que se me hizo muy importante, Sí. y me gustaría que tú nos hicieras la aclaración. Además, que al día de hoy con la inteligencia artificial tú ves un video de un político hablando, Sí. ya no sabes si es real, ha alcanzado unos niveles impresionantes de realismo, y quien lo sabe hacer, créeme, lo hacen extraordinariamente bien, y ya no sabes qué onda, si sí lo dijo o no lo dijo. Exacto. ¿A qué voy con todo esto? Hubo una noticia recientemente que decía que Elon Musk hizo una declaración afirmando que si él quería, casi con el chasquido de un dedo, desactivaba prácticamente todos los sistemas informáticos de Irán. ¿Cierto o falso? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, ¿no? Y ya lo vimos con este virus informático que metieron a principios del 2000 para frenar el programa en Irán. Claro que se puede hacer. ¿Por qué lo dice Elon Musk? Porque controla la mayor parte de los satélites en el mundo, ¿no? Entonces, tiene una red de satélites muy grande. Evidentemente, en un mundo donde la digitalización es la clave de todo, se puede hacer esta desactivación de. Ahora, en teoría, sí. En la práctica es muy difícil. ¿Por qué? Porque si bien a principios de los 2000 este virus que metieron a Irán fue sumamente complicado de llevar a cabo la operación, actualmente ya hay más sistemas de encriptamiento, de defensa de datos, etcétera, etcétera, etcétera. E Irán, de nuevo, no es ningún tonto como para no darse cuenta de que pueden hacer eso. ¿Y cómo lo hacen? A través de la tecnología vieja. Entonces, a través de la tecnología vieja, establecer estas redes de comunicación, y tú ya salvas tu programa. Okay. ¿Cómo es la tecnología vieja? Pues escritos, ¿no? Señales de baja intensidad que no son captadas por los satélites y que pueden comunicar, ¿no? lo que ellos quieren. Todo esto, claro que cuenta muchísimo para que Irán esté protegida ante una amenaza digital o una amenaza satelital, ¿no? En esa parte. Ahora bien, ¿qué tan tangible es que se haga o no se haga? Israel demostró que pueden hacer los walkie-talkies o ¿los radios? Los radios en Líbano. Eso lo demostró. ¿Cómo? No entiendo. A través de ondas de frecuencia, Israel, para eliminar a altos mandos de Hezbollah, que es una milicia árabe, ¿no? Y que Israel, al norte de Israel, ¿no? Para altos mandos, mandaron una onda de frecuencia en donde hacían explotar los walkie-talkies de estos comandantes. No manches. Entonces, los utilizaban, ¿no? O como así. Imagínate esa frecuencia corta, ahora con un satélite es una frecuencia más larga. Y por eso Elon Musk dice, ¿no? Yo con un chasquido puedo hacer eso. Puedo desactivar todo su sistema. Claro que lo puede hacer. ¡Qué increíble! Eso sí. Ahora también nos vamos a qué tanto lo dijo para espantar y qué tanto lo dijo como un hecho que va a realizar. Sí, claro, no. Porque ahí el gobierno de Donald Trump se ha caracterizado precisamente por ser un gobierno que tiene la capacidad del marketing y de la gran visualización viral, ¿no? Y Elon Musk no se queda atrás. Tan solo recordemos el saludo al estilo, ¿no? Sí, ya. que hizo en la toma de posesión de Donald Trump, ¿no? Entonces, no se sabe ciertamente si sí o si no.
¿Es pura publicidad o puede ser cierto? Pero tomando en cuenta los avances que tienen, Claro, es sí. muy posible Muy que lo posible. pudieran llegar a hacer. Pero ahora, ¿qué tanto Irán está protegido? Porque si ya vimos que Irán sabía perfectamente que iban a estas bases militares, claro, yo también sé que me pueden meter un virus. Yo también ya aprendí a principios del 2000, Por supuesto, que me metieron un virus y me frenaron más de 20 años. Creo que están subestimando demasiado a Irán. A Irán. Sí, claro, no saben lo que es Irán. Es un monstruo, por supuesto. No por nada fueron el imperio más grande, o uno de los imperios más grandes, ¿no? El imperio persa. Ahora te voy a hacer una última pregunta sobre este tema. Uh-huh. También hubo rumores, y que la gente los ha escuchado acerca de una pronunciación, y esto ya es más como conspiración, acerca de este grupo de hackers que se hacen llamar, se me fue el nombre, Anonymous. Ok. Una pronunciación para que iban a mandar un virus, un virus, un ataque también. Pues sí, o sea, de nuevo, es muy sofisticado el sistema de informático, ¿no? Uh-huh. Es muy sofisticado y han demostrado que han vulnerado incluso hasta el Pentágono. Uh-huh. No, claro que se puede hacer. Imagínate, la red más segura del mundo, que es el Pentágono, fue por un hacker. Es inverosímil, pero se hizo. Uh-huh. ¿No? Entonces estas amenazas pues sí también corresponden precisamente al mundo que estamos viviendo, un mundo de mentiras, un mundo de narrativas, un mundo de conveniencias mercadológicas y políticas. Claro. ¿No? Entonces ahí lo tenemos. Bueno, bien. Siguiente pregunta. Ahora hay dos países que hasta donde yo sé no se han pronunciado y que son también potencias y que también están casi siempre en conflicto, que es Irak y que es Corea del Norte. Sí. Irak, ¿cuál es el tema con Irak? Bueno, Irak tiene un tratado con Estados Unidos de defensa. Por eso no pueden intervenir directamente, precisamente por el respeto de este tratado. Y recordemos tan solo la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿no? Uh-huh. Que cabe resaltar que Mohamed Ali, boxeador, fue encarcelado precisamente porque no quiso, o se negó más bien a ir a la guerra. Uh-huh. Y él no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Estados Unidos, que era una invasión únicamente para tener el control y tener una base militar en Irak y tener más controlado a Irán. Okay. Es eso. Entonces, si Irán no se piensa meter, no puede hacerlo aparte. Y Corea del Sur es todo un show mediático, egocentrista, muy muy grande. Este país es muy radical y ya ha amenazado a los Estados Unidos. ¿Corea del Norte o del Sur? Corea del Norte. Corea del Norte. Corea del Norte. Es muy radical. Ya había amenazado a Estados Unidos en cuanto a poder atacarlos si es que intervenían militarmente, ¿no? Pero se mantienen muy al margen. ¿Por qué? Porque están viendo cómo se mueven las piezas del tablero y también qué les conviene y qué no les conviene. A China no le convenía, por ejemplo, que cerraran el estrecho de Hormuz porque también le pegan el petróleo. Uh-huh. Lo mismo pasa con Corea. No conviene que cierren estas rutas comerciales porque les pega en la economía, que aparte pues está mermado, ¿no? Y Corea del Sur es prácticamente igual. Son economías que son afectadas por el comercio internacional. Más allá de que Corea del Sur pues es el auge de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Son muy muy buenos en cuanto a comunicación, al show, a todo lo que tiene que ver con los medios. Ellos son muy buenos, pero sí les pega, obviamente. Por eso no se han pronunciado. Por eso China nada más bajo la mesa había estado negociando con Irán y le ha estado pasando información. Pasando información y haciendo ver que no le conviene un conflicto. Eso es lo que está haciendo China, mediar la situación. Los grandes mediadores en esta guerra son Rusia y China. Uh-huh. Estados Unidos únicamente se colgó la medalla, que hasta locamente el presidente Donald Trump ha dicho, pues es que yo me merezco el premio Nobel de Paz, porque soy el presidente que ha frenado guerras, ¿no? O sea, muy locamente.
Pero no, los principales actores son Rusia y China, que van y concilian esta parte con Irán y aparte lo apoyan en una posible unión para seguir con el programa. Es eso. Y de nuevo, no sabemos dónde está el uranio. Puede estar en Rusia. Versiones manejan eso. O sea, ese es el gran misterio de este conflicto. Sí, claro. ¿Dónde está el uranio? elemento por el cual están peleando? Que Israel dijo, sí, yo vi a través de imágenes satelitales que lo sacaron. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué se permitió las 3 bases? Exactamente, no, ¿por qué no lo dijiste antes? Y sí, aparte, ¿en dónde está y dónde se lo llevaron? Ajá. Y luego, ¿por qué no lo informas? No, claro. Ahora, después de todo esto, después de todas las noticias de que Trump metió la paz, que fue el actor de que pararan todo, hoy que estamos grabando esto, ¿en qué situación se encuentra este conflicto? En una muy frágil, es un alto al fuego sumamente frágil, un alto al fuego que Israel no está dispuesto a respetar, sobre todo porque quiere seguir teniendo este apoyo de Estados Unidos. Y Estados Unidos tampoco está dispuesto a seguirle brindando este apoyo en este punto. ¿Por qué? Porque si bien se usó una fuerza militar para frenar el conflicto, Estados Unidos ya está ahorita con la medalla y con la corona de decir fuimos la nación que logramos intervenir en una posible tercera guerra mundial y pudimos frenar las hostilidades, ¿no? Ya no le conviene a Estados Unidos mover nada, porque si no quedarían otra vez en ridículo. Uno, al ser el ejército más poderoso del mundo que no pudo acabar con el programa nuclear. Y dos, en reanudar las hostilidades. Ahí ya no le conviene a Estados Unidos. Pero lo que sí es que van a negociar lo del tratado de proliferación. Irán puede que salga de este tratado, que es también un punto muy importante, y puede desarrollar esa supervisión de la ONU. Eso es lo verdaderamente importante. A Estados Unidos no le conviene, pero por el momento tampoco puede mover gran parte del tablero político. Es que es un juego de ajedrez muy complejo. Cualquier paso en falso actualmente desata una guerra a gran escala. No quiero decir, y no me voy a aventar a decir una tercera guerra, pero sí una guerra a gran escala. Sí, claro. Y es que el conflicto desgraciadamente arrastra a muchísima gente inocente. Sí. Eso es lo único que yo siento, ¿no? O sea, bueno, sí. Y que creo que todos vimos y nos conmovimos mucho con esas imágenes en la televisión, y que aparte se empezaron ahí a gestar algunas teorías que Estados Unidos estuvo, bueno, Donald Trump sin la aprobación del Congreso, sin la aprobación y visto bueno de la ONU, que hizo todo prácticamente porque por sí mismo. Ajá. Fíjate que ahí es algo muy curioso, porque cuando dan este ataque a las plantas nucleares, inmediatamente Donald Trump manda un comunicado vía redes sociales y dice: voy a dar una conferencia en punto de las 8 de la noche hora de México, 10 de la noche hora de Estados Unidos. Okay. Y sale con quien es el jefe de Estado, el vicepresidente, J.D. Vance, Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, y el jefe de defensa, ¿no? Pete Hegseth. Esta triada que respaldan a Trump, el mensaje fue: tomamos la decisión conjuntamente, y tanto republicanos como demócratas estuvieron parcialmente de acuerdo. Pero fue la mejor decisión que se pudo haber tomado en el momento. Exactamente. Entonces, está respaldado de tu gabinete más poderoso, ¿no? Ese fue el mensaje. A ver, no lo hice solo, lo hice a través de mi respaldo más importante. Estas tres figuras, la tríada, yo les Fíjate que digo. Hubo algunas, pasando como un poquito al terreno de la construcción, esta foto tan famosa de estas tres figuras imponentes y al frente Trump, y muchos hablaban de ya algo profético, los 4 jinetes del apocalipsis, que si lo ves de alguna manera, podría ser, y no hablo de lo profético,
hablo de la parte paranormal. Ajá. Hablo de que esa analogía entre los 4 jinetes del apocalipsis que pueden llegar a destruir el mundo, como visto como analogía, no van a Sí. descender del cielo en un caballo. no. No. Están metidos probablemente Sí. en estos temas políticos y bélicos tan importantes, y por eso esa foto me llamó mucho la atención, Sí. porque está Trump al frente y estas 3 personas que acabas de mencionar No. que lo respaldan atrás. No, y aparte, sí, dentro de la semiótica, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque hacen un triángulo perfecto, la pirámide, ¿no? Y es precisamente la escalada, ¿no? de una fuerza superior, ¿no? Eso es la figura del triángulo, precisamente. Ahora, dices hablando de cosas políticas, bueno, tan solo vamos a ese terreno y había un santo, no me acuerdo, creo que sí era santo, San Malaquías, que decía, él predijo los últimos 100 y cacho de papas, y el último era Francisco, ¿no? Pero todos creían que Francisco iba a ser precisamente el anticristo. ¿Y por qué? Porque el papa, ¿no? Y precisamente no era tanto por esta cuestión de el color de piel, sino más bien por el origen de Francisco, que es jesuita, la túnica negra, ¿no? Entonces ahí venía parte del fin del mundo y las profecías de que los 4 jinetes y que se va a acabar y demás. Y luego entra León XIV, que es un papa de Estados Unidos, bueno, con origen de Estados Unidos, residió muchísimos años en Panamá, pero que curiosamente Donald Trump jamás en su vida había pronunciadose a favor de un papa. Y ahora sí, ¿no? Cuando asciende León a ser el papa, dice Donald Trump, dentro de mi agenda, lo primero que quiero hacer es una visita con el papa. Entonces, ciertamente, ¿no? Toda esta conformación geopolítica de Estados Unidos, que también busca una hegemonía mundial, está también ya en la religión. Porque el nombre de León XIV no se veía en las papeletas o en los nombres preliminares para que fueran elegidos como papas. Y claro, la teoría de los 4 jinetes pues no es otra cosa más que el poder de un hombre, o la figura de un hombre político que puede respaldado por 3 poderes muy fuertes. Exactamente, y llevar al mundo a un caos. Sí, yo lo veo como una analogía simplemente de esa foto tan emblemática y tan poderosa, porque esas 4 personas son las que autorizan el que se haga, sí, claro. Y lo que da miedo es que esas mismas 4 personas puedan llegar a autorizar alguna acción militar de mayor repercusión. Sí, ciertamente. Y ahora también moviéndonos a ese terreno de lo catastrófico, ¿no? Digamos, se hablaba de que si Estados Unidos no intervenía, y Israel ya tenía un plan, una ruta marcada. Era estas plantas, las de Fordow, Natanz e Isfahan, con los aviones que ellos tenían, causar daños significativos e ir penetrando de poco en poco los búnkers y hasta llegar a las plantas. Y si esto fallaba todavía, e Irán tenía la capacidad de responder como lo vimos que lo hizo y hacerle daño a Israel, iban a activar el protocolo Sansón. ¿Cuál es el protocolo Sansón? Un núcleo. Ese era el plan de Israel si todo fallaba. Afortunadamente se metió Estados Unidos, ¿no? No llegó a ese extremo, pero Irán no estaba, digamos, a las esperanzas de que esto acabara. También tenían un protocolo, y no con bombas nucleares, sino atacar la central nuclear en donde están almacenadas las bombas nucleares que tiene Israel. Ese era el plan extremista de ambos lados. Y dices tú, ¿cómo es posible que lo fueran a lograr? Bueno, pues nada más con ese misil hipersónico que lanzaron, el Fatah 1, se vio que no pudo detenerlo ni el lomo de hierro, ni la onda de David, ni las aeronaves israelíes ni estadounidenses. Hubiera caído directo a esa central. Esa gran tecnología que acaba de mostrar Irán que tiene, Sí.
¿Tú crees que está respaldada y apoyada por alguien en específico o que ellos la desarrollaron de manera independiente? Fíjate que eso sí es muy interesante porque Medio Oriente tiene esta característica, al igual que Asia, ¿no? Son gente sumamente inteligente que tienen una capacidad cognitiva neurológica de poder desarrollar tecnología. Uh-huh. Ese es el gran poder de los de asiáticos y de Medio Oriente. Sí. Son muy subestimados, pero tienen mucha capacidad. Lo que también tienen es riqueza, petróleo, Uh-huh. gas, seda, Recursos. Entonces, si tú juntas la inteligencia con los recursos, puedes crear pues armas de gran calibre, sofisticadas, armas que tienen esta capacidad de burlarse de todos los sistemas antiaéreos y todos los sistemas de defensa. Uh-huh. Y ahora, si le sumas el factor de que Rusia también te está apoyando, porque eso es cierto, Rusia apoya a Irán y por debajo de la mesa le manda pues tecnología. ¿No? Ahí está. Eso es lo que es. Sí, esa era mi pregunta. ¿Cómo ves, Alex, Uh-huh. los escenarios posibles para los próximos días? Ya no hablemos de meses, para los próximos días, porque como ya nos dimos cuenta, estos escenarios son tan, como decías tú, tan están pendiendo de un hilo extremadamente delgado, que cualquier movimiento en falso y se vuelve a desatar algo horrible, y esperemos que no, de verdad esperemos que no suceda. Pero ¿cómo ves tú, basándote en todo este análisis que has hecho, Sí. los días que vienen, los días siguientes? Los días siguientes son cruciales. ¿Por qué? Porque se necesita ya que Irán empiece a establecer si va a entrar o va a seguir en el tratado de proliferación, de no proliferar, o si se va a salir. Y en base a ello, ahora sí, Israel, Estados Unidos e incluso la ONU o los países de la OTAN van a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque sí es una gran amenaza Irán con una bomba nuclear. Este régimen del Ayatolá con Ali Khamenei, que incluso ya se está moviendo en su sucesión, por si es aceptado, es extremista y no sabemos realmente qué es lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Con tal de crear el mayor daño posible. No sabemos. Es crucial estos días para un acuerdo de paz y también en el programa de Irán. Claro que lo es. Ahora también Estados Unidos obligó al día de hoy que grabamos el podcast, se llevaron a cabo pláticas en la OTAN y Estados Unidos obligó a los países a comprometerse a brindar el 5% de sus recursos para la industria armamentística, la defensa mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una broma, que Irán tiene la capacidad de hacerle daño a cualquier país y que precisamente Estados Unidos quiere prever todo esto, ¿no? Tan es así y tanto es el miedo, ¿no?, del terrorismo, que inmediatamente después de que Donald Trump dice ya hay un alto al fuego, Irán tú continúas y yo activo mis células que están dormidas en Estados Unidos, células para que hagan atentados dentro de tu nación. Y a ver, dime, ¿cómo las vas a detectar? ¿Por qué? Porque son personas como tú y yo que pueden estar grabando algo. ¡Qué terror! ¡Qué miedo! Sí, claro. ¡Qué miedo! Porque es eso. Yo no lo había visto de esa manera, pero sí qué miedo porque Irán no necesita lanzar un solo misil a Estados Unidos. Irán ya tiene células dentro de Estados Unidos, claro. Y bueno, hay eventos que no podemos mencionar acá, no sé por qué se censuran inmediatamente, que ya ocurrieron. Okay. Pero qué horror que pudiera volver a ocurrir algo así. Sí, claro. Como aquel día 11. Sí. Es horrible. Entonces, pues Estados Unidos sí dijo, ay, güey, mejor me siento a negociar, ¿no? Mejor le voy a bajar, mejor voy a dejar que estos dos se den en lo último. Por eso las 6 horas, ¿no?, que decía Trump. A ver, a partir de ahora, 6 horas, ya. Acaben sus operaciones militares y ya cada quien para su casa, ¿no? Y ellos en Medio Oriente entendieron pues mal, porque hubo una gran desinformación. Irán lanzó
Israel ya había detenido las hostilidades y de repente Israel le dice a Estados Unidos, oye, pues ¿qué pasó, no? ¿No que ya? Irán, no, a mí no me llegó en lo comunicado, yo no supe, pero pues bueno, yo ya acabé. Entonces, sí, hay una gran desinformación y por eso... Es que, ¿sabes qué es lo triste? Y lo vuelvo a repetir, que, ok, no me llegó el comunicado, pero cada minuto, cada segundo, cada hora que estas hostilidades se siguen dando, creo que es algo que los gobiernos no ven. No. Ellos están en su posición, como ya lo hemos platicado hasta este punto, política, que si el uranio, que si el terreno, que si la religión, que si quiero más... Que si el comercio. Que si el comercio, pero realmente quien está sufriendo es la gente, es el pueblo iraní, el pueblo de Israel, porque yo te puedo apostar, sí hay algunas personas que vaya, son muy extremistas quizás, como ya lo mencionabas también tú al principio, en cuanto a su religión, en cuanto al perder la vida antes de y en nombre de, pero también entiéndase que hay mucha gente que no quiere estar en medio de este conflicto, porque si se los están llevando entre las patas gobiernos, políticos y están en medio de todo esto tan horrible. Eso, más allá de todo lo que hemos platicado, creo que eso es lo más sensible y lo que no están viendo y lo que a lo que habría que ponerle atención. Hay gente que está sufriendo, hay gente que perdió su familia, su casa, sus bienes, todo. Tan solo, déjame contarte esto, en la Franja de Gaza, volviendo al tema de Palestina e Israel, ¿no? En la Franja de Gaza, desde que está la invasión de Israel posterior al 7 de octubre del 2023, ¿no? Más de un año, hay imágenes que nos han llegado a nosotros cuando hacemos los reportajes, que de verdad te parten el corazón en la narrativa y que uno dice, híjole, tanto es el odio del humano hacia el mismo humano. Claro. O sea, tanto es el tema de la religión, de la ideología y de la política que es capaz de destruir la vida. Y solo los en la Franja de Gaza, pues hay testimonios que dicen, no, pues ya no tengo vida, ya no tengo infancia, nunca tuve infancia, no conocí lo que es la infancia. Terrible. Entonces, escuchar eso, dices tú, ay Dios, ¿no? Como tú y yo, una infancia de a lo mejor a las atrapadas, las escondidillas, los congelados. Sí, normal de un infante, y ellos, no tengo infancia. Y de nuevo, es sobre el mismo ideológico, tan es así, que el grupo Hamas capta a los de temprana edad y los empieza a entrenar para ser parte de las... Desgraciadamente, Medio Oriente está conformado así. Es un punto muy, muy, muy caliente y muy fuerte en cuanto a lo militar. Y no tienen esa parte de tener vida. No la tienen. Simple y sencillamente no. Es muy cruel. Qué terrible y qué cruel porque, como te decía, sí entendemos y alcanzamos a comprender, más no a justificar que si la guerra es por el uranio, que si la guerra es por el territorio, que si quiero volver a crear un gran imperio, que si yo creo en un dios y tú crees en otro, etcétera. Pero el gran problema es esto que acabas de decir, toda esa gente que no tiene nada que ver en ello, los niños no les importa y es justamente a todos ellos a los que afecta. Sí, por supuesto. Tan solo volviendo a las imágenes que nos llegan, hubo una muy curiosa, no voy a ser tan explícito, pero eran padres levantándolos y diciendo, paren esto, párenlo, y no te voy a contar en qué condiciones levantaban así. Que sí es muy desgarrador y se hace un nudo en la garganta de repente hablar de este tipo de temas. Sí, totalmente. Claro. Uy, Alex, pues creo que al día de hoy nos ha quedado más claro todo este conflicto, cómo se lleva a cabo. Ya entendimos el por qué. Yo en lo personal, digo, hay mucha gente que nos ve que tenemos una comunidad, te lo juro, súper inteligente. Y hay muchísima gente que comprende este problema, así como lo entiendes tú,
Pero Sí. también hay gente como yo que quizás no nos adentramos tanto en estos temas que son más bélicos, más políticos, Sí. y sí queríamos entender esta parte, sí queríamos Ok. que alguien como tú, y que nos lo explicaste de maravilla, el Gracias. saber cómo, por qué, cuáles eran los motivos, los alcances, México está involucrado o no está involucrado, cómo nos Sí. afecta, cómo no nos va a afectar, y te agradezco que hayas sido tan claro con todos estos conceptos que Sí. a la vez son tan complejos. Sí, claro. Porque he de platicarles que antes de que empezáramos Sí. a grabar, yo le comentaba a Alex que yo no soy un experto en estos temas políticos para nada. Sí, sí. Entonces le pedía a Alex que nos los explicara como de la manera más clara posible, Sí. porque él me estaba explicando algunas cosas antes de empezar, y es así de que no entiendo como que los babilonios, como que los persas, como que los asirios, como que los Sí, pero sí, creo muy que quedó complicado. súper claro. No sé si quieres agregar algo más, Alex, a todo esto que nos has dado. Sí, bueno, nada más decir que el mundo está en una nueva conformación geopolítica. Y esto quiere decir que, así como Estados Unidos y Rusia en su momento se llevaron esta de los dos, las dos potencias, ahora tenemos a una tercer potencia que se suma a este quite, que es China. China, en cuanto a después del COVID 2019, pues había sido afectada mucho económicamente y había decrecido en cuestiones de potencia comercial. Se está levantando y está demostrando ser también una potencia de paz. ¿Por qué? Al frenar este tipo de conflictos y al hablar con estos actores principales y hacerles ver que no es posible una tercera mundial o una a gran escala, a diferencia de los Estados Unidos, que a través de la fuerza, a través de amedrentar, a través de la presión, busca esta paz, ¿no? Tenemos actores como China que están haciendo precisamente ese papel de mediación. Y bueno, Rusia, pues es la misma narrativa de siempre, ¿no? En cuanto a no dejar que Occidente se meta cada vez más. Sí. Claro. Pero bueno, ahí está China y esperemos que el conflicto no escale a más, porque sí, evidentemente va a haber una gran recesión económica si cierran ese paso de Hormuz. Y nos va a afectar a todos. No es un conflicto aislado de lo que vivimos tú y yo, no es un conflicto aislado de lo que va a vivir o lo que pueden vivir nuestras generaciones y nuestros hijos. No lo es. Una implica también la destrucción de la humanidad y también mermar el desarrollo de las futuras generaciones. Ahora, un cierre del comercio implica darle en la torre a la vida como la conocemos hoy en día. ¿Por qué? Pues porque empiezas a crear recesiones económicas y eso también pues nos afecta directamente. Entonces ahí estamos. Es un tema muy complejo y hay que seguir viendo qué pasa. Mira, yo lo único que podría agregar desde mi opinión, que no es experta en estos temas, pero sí soy humano. Sí. Y me gustaría agregar que de corazón espero que este conflicto no escale a más, que se frenen esas hostilidades, porque mientras tú y yo dormimos, mientras el mundo duerme, mientras esta parte de Latinoamérica duerme, mientras México duerme, hay gente que hoy por hoy está durmiendo en la calle, en escombros, buscando a sus familias, niños que andan por ahí caminando solos. He visto videos que los cargan los paramédicos. Se te parte el corazón, corazón, te lo juro. Yo pido nada más y ojalá que esto termine pronto, claro, y que estas naciones encuentren la paz rápidamente, porque están no afectándose políticos y demás, sino están afectando a su gente, a su población, a lo que realmente son gente buena, gente que no tiene nada que ver con... Y esperemos que ya pare, que ya no se vean afectados. Sí, ¿cuántos de nosotros no? O sea, no bueno, es que, híjole, no se puede comparar, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos quejado a veces de, ay, el tráfico, ay, esto, ay, aquello? Cuando allá, bien lo dices, en Medio Oriente, hay gente que ya no tiene a sus hijos, hay gente que ya no, ves que ni siquiera conocieron a sus madres, ¿no? Padres que vieron y que le quitaron a su esposa y a sus hijos recién nacidos. Y son historias que nosotros contamos a diario y que de verdad, híjole, es muy, muy, muy difícil creer que el mundo está en este punto.
Sí. Entonces únicamente pues invitar a todo el público y a toda tu comunidad que disfruten la vida, que si tienen esa gran fortuna de tener todavía a sus padres, a sus amigos, a sus hermanos, a su pareja, pues bésala, no, dile te quiero, te amo, disfruta de verdad y verdaderamente el tiempo que estás ahí con ellos. Que la vida no va a ser perfecta, claro que no va a ser perfecta, que va a haber altas y bajas y que vamos a estar en esta montaña rusa de emociones, claro que lo vamos a estar, pero bueno, también la mejor actitud es lo que hace la gran diferencia en cuanto a disfrutar y no arrepentirse el día de mañana, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias por el mensaje, Alex. No, De verdad, muchas gracias. ay, no. Y bueno, te quiero también invitar a, si hay actualizaciones importantes, Sí. ¿quién mejor que tú para Sí, que claro. si tienes el tiempo y el espacio, nos lo vengas a platicar? Contar, claro. A platicar. Esperemos que Que si no. nos volvemos a reunir, Para no, otro esperemos tema. que si nos volvemos a reunir, o es otro tema, Ujú. o es porque me vienes a decir, oye, Se acabó. se acabó. Sí. Se acabó, Sí, sí. siguen un poco las tensiones, hay Ujú. cuestiones políticas, pero esto Sí. se frenó y bueno, estarán en paz, ojalá en un tiempo indefinido, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá, Sí, pero bueno, sí. la invitación está abierta No, para que muchísimas vuelvas gracias. a venir las veces que tú quieras acá al Ah, canal de Criminalmente. Te gracias. agradezco muchísimo la manera tan clara que nos lo has explicado y Gracias. bueno, nos has aclarado muchísimas dudas. Antes de irnos, Ujú. por favor, Alex, nuevamente tus redes sociales, plataformas y Ujú. dónde puede seguir la gente, porque después de la manera en que nos explicaste, te aseguro que mucha gente te va a querer seguir. Gracias, no, pues gracias por haberme invitado, y bueno, pues en redes sociales yo aparezco como Alex-14CO en Instagram y en TikTok, La Tragedia en Relatos, me parece. No le pego tanto, pero ya voy a empezar con proyectos, subir se los contenido. prometo. Sí, yo decía, ¿no? De estos proyectos de poesía que también tengo, de fútbol, que ya se viene el mundial, pues hay que hablar de ello. Claro, claro. Y también toda esa cuestión política que hay detrás de. Ok, Entonces, pues es interesante, ¿no? Porque también sí. tiene un análisis político y económico. Sí. O sea, nosotros lo vemos como la pasión que mueve al mundo también, el fútbol, Pero no. pero tiene su lado político, estratégico Sí, y por claro. supuesto económico. Sí, pues es el marketing, ¿no? Claro, Hay que por vender. supuesto. Entonces, ahí lo tenemos próximamente. También hay un proyecto de algo, pues de misterio, paranormal, teorías de fantasmas. Bueno, ahí estaré yo. Te vamos a estar mencionando. siguiendo. Pues sí, muchísimas gracias por haberme invitado. No, hombre, al contrario, Me la pasé gracias. muy bien. Amigos, muchísimas gracias por haber llegado al final de este capítulo. A mí me pareció muy interesante, pero me gustaría que ustedes me dejen sus comentarios. Los voy a estar leyendo, ya saben, siempre les contesto ahí en los comentarios. ¿Qué piensan? Dejen su opinión acerca de este conflicto importante, no solo para Medio Oriente, es importante para todo el mundo. Dejen su opinión ahí en los comentarios, los voy a estar leyendo y ya saben que me ayuda muchísimo si nos dejan un like, si comparten este capítulo, si le dan a activar todas las notificaciones, pues todo ya saben. Y yo los espero la próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias.